hay como una cierta tendencia a querer responsabilizar a los pequeños negocios acerca de la resiliencia en la comunidad, lo cual me pareció como un poco extraño, ¿no? Que fuera como tan persistente el asunto en querer llevarlo hacia allá, pues, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando ellos describen, están hablando acerca de la existencia de la resiliencia en los negocios y en las comunidades, y entonces dan ¿cómo se dice? La descripción de lo que es para el gobierno la resiliencia. Dicen, hay que utilizar los recursos locales, y entonces lo dicen como de una manera dando a entender que los pequeños negocios formarían parte de estos recursos locales cuando pues no necesariamente tendría que ir hacia ese lado, ¿no? Am, la otra cuestión es que, por ejemplo, sí hay, eso sí me pareció bastante bien, pues, o sea que sí hay como varios puntos donde se menciona cómo se hace esta como convergencia entre los pequeños negocios y la resiliencia de las comunidades en beneficio de la comunidad, pero sobre todo hablaba de un aspecto muy, muy importante y creo que eso también sería un punto que les faltó explorar un poquito más, que fue la parte de, bueno, yo lo vi como una parte de un sentido de pertenencia, ¿no? Porque hablaba sobre todo de que esos negocios pequeños los dueños de ellos, pues, son personas que vivían ya antes en la comunidad y entonces no salieron de la comunidad, se quedaron ahí, entonces pusieron ahí su negocio y ellos mismos, pues, están dando trabajo a otras personas dentro de la comunidad. Entonces, creo que también esa parte hizo falta explorarla un poquito más para de ahí, partir de ahí y entender por qué es que esos pequeños negocios se sienten, tan involucrados con la resiliencia de la comunidad y por qué también se han visto involucrados ya con estos grupos que actúan, sobre todo, pues, por ejemplo, en las inundaciones, ¿no? Que era el caso particular que se habla en este artículo, ¿no? Em, Menciona algunas cosas que me parece que son también, pues, bastante lógicas, ¿no? Eh, Aunque no necesariamente ciertas, o sea, de hecho habla de que los pequeños negocios en las comunidades rurales tienden a ser, sí, a ser atendidos o a estar manejados por personas que tienen pocas habilidades, que tienen pocos conocimientos de los negocios en sí mismos, ¿no? Entonces, que también ese es como un contra que les juega a ellos. Sin embargo, creo que eso no necesariamente tiene que ser cierto, y sí siento, pues, que fue como una generalización muy, pues, juzgadora, por Okey. decirlo así, de esta manera, ¿no? Ahora, respecto a lo que mencionabas de los cuestionarios, bueno, nada más como para hacer la aclaración, los Ujú. cuestionarios son parte de la metodología cualitativa, se llaman cuestionarios semiestructurados porque tú tienes una serie de preguntas que tú quieres realizarle a esas comunidades o a esas personas, pero son semiestructurados porque si dicen ellos una idea o algo que te llame la atención, tú puedes salirte del cuestionario y preguntarles más al respecto. Entonces, te Ujú. dan ellos más información, incluso de la que tú esperabas, obtener. Pero, los cuestionarios son parte de la misma metodología que usaron, pues, o sea, como parte de la entrevista, ¿no? Bueno, otro punto importante, y esto sí también me pareció que hizo falta explorarlo más, hizo falta que hicieran más mención de ello, y qué otros programas o qué otras cosas se hacen, aparte de lo que la misma comunidad hace para la resiliencia. Es que se mencionaba ya que estos lugares, desde antes de alguna problemática con el clima, o sea, como pueden ser las inundaciones de las que hablaba en este caso, que ya enfrentaban problemas económicos, que enfrentaban problemas, por ejemplo, de la población, ¿no? Que la población, pues por las mismas características de que son lugares rurales, que ya es una población un poco más grande de edad, entonces
esto también creo que merma bastante el cómo es que puede llegar a ser resiliente la comunidad y nuevamente fueron como, creo que lo mencionan como 1 o 2 veces dentro de todo el artículo, pero creo que sí son situaciones que pueden ser mucho más importantes y que pueden tener más repercusión dentro de la resiliencia de esa comunidad. Bueno, nuevamente encuentro, como les decía desde el principio, como varias veces puntos que mencionan eh, un poquito más de responsabilidad hacia los pequeños negocios, como para que participen más dentro de la resiliencia comunitaria, o sea, que se involucren más, ¿no? O sea, como diciendo, este es trabajo de todos, hay una parte en la que lo dicen así, ¿no? Que debería de ser trabajo de todos. Que la responsabilidad debe de ser compartida. Entonces, bueno, hay una serie de situaciones ahí que claro que, bueno, adelantándome un poquito, me di cuenta ya al final cuando estaba leyendo que esto pues también tiene que ver porque quien participa o quien, pues sí, quien participa dentro de esta investigación también, pues es una institución de gobierno. Entonces, bueno, pues ahí uno empieza a entender como por qué es que quieren involucrar tanto a los pequeños negocios, por qué quieren darle tanta responsabilidad a esos pequeños negocios para que sean ellos como, digamos, el primer frente para cuando haya una emergencia sanitaria o una emergencia climatológica o de cualquier otro tipo dentro de la comunidad, ¿no? Aunque dice que la parte donde decía justamente, ¿no? Que ellos, que les faltaba la información y demás, se supone, eso sí lo menciona en el artículo, que quien se las debería de dar es el gobierno, pero pues el gobierno al parecer no les da la suficiente información para que ellos sepan qué hacer. Ahora, por otra parte, también yo no sé si haya alguna regulación, porque se menciona varias veces en cuestión de los seguros, que decía que los seguros, una vez que ya pasaron por algún desastre natural, por ejemplo, una inundación, que los seguros para los negocios podían subir hasta 3 veces de precio, entonces que casi siempre no estaban con un seguro apropiado para el negocio, precisamente porque el seguro apropiado le salía muy caro, entonces compraban como uno más pequeño. Ajá. Entonces yo no sé si el gobierno, sabiendo estas situaciones y sabiendo que ellos por la lejanía o por lo que sea, no pueden ser los primeros en estar atendiendo la situación y y quieren que lo hagan los pequeños negocios, porque entonces no hay esa regulación o no hay alguna otra situación que ayude a que esos seguros sean también más bajos para para los pequeños negocios, para que también ellos se puedan recuperar y puedan ayudar, ¿no? Em, Ahora, esta parte del sentido de pertenencia, mm, si bien es un factor importante, creo que también influye mucho en el cómo me van a ver mis vecinos, ¿no? Porque justo nos hablaba Libertad, ¿no? De que esta parte de ser buenos vecinos y demás, pero leyendo un poquito entre líneas lo que respondían ellos en las entrevistas, yo me pude dar cuenta también ahí que parte de la ayuda que ellos dan es un poquito por el no ser criticado por mi vecino. ¿No? Porque incluso hablan por ahí de un negocio que solo se preocupó por proteger su negocio y entonces era mal visto porque era un mal vecino y entonces era como, es muy egoísta, solamente protegió su negocio y ya está, no hizo nada más por la comunidad, ¿no? Entonces, creo que también esta parte de la localía de los pequeños negocios, pues, o de los dueños de los pequeños negocios, también sí tiene que ver más por el cómo me ven, o sea, por mi reputación como persona, incluso más que como negocio de pronto, ¿no? Am, y pues, ¿qué otra cosa? Porque, bueno, lo que yo pude notar también es que sí había como una cierta falta de apoyo de las instituciones, que nuevamente no lo dicen directamente, pero sí se alcanza a leer ahí entre líneas, que pues se van como primero pues a las grandes ciudades o a lo que queda más cerca a las instituciones de gobierno a darle ayuda y estas comunidades rurales pues son dejadas un poquito atrás. Entonces, sí,
sí hay alguna falta de ese apoyo de las instituciones, ¿no? Em, Luego hablaban también como de algunos otros puntos que me parecieron importantes y que creo que también podrían ser parte, bueno, no los hemos explorado porque creo que no se habían mencionado antes, pero a mí sí me llama la atención que hacen como un señalamiento particular a la cuestión de la salud mental y de cómo las personas reaccionan después de que pasan por alguno de estos desastres. Y entonces yo no sé si, ok, em, esperan que sean parte de la comunidad y que ayuden y demás, pero si después hay alguna ayuda en ese sentido para ellos o cómo se afronta eso desde la resiliencia, creo que eso también faltaría explorarlo algo, algo más. Y la otra, dice que uno de los grandes problemas es que los negocios no saben bien cómo protegerse, o sea, aparte de los seguros, no saben bien cómo protegerse, cómo proteger las propiedades, qué hacer en caso de la falta de electricidad y demás. Entonces, digo, pues no, si ya hay programas, ¿qué es lo que está pasando con esos programas? Que realmente no les está llegando la información a los negocios, ¿no? O sea, creo que también ahí hay como un quiebre en esa comunicación, ¿no? Em, y pues, bueno, parte de los retos también que mencionaban y que también hablábamos la ocasión anterior es que, claro, una emergencia te obliga de algún modo a innovar, ¿no? Como para poder regresar al estado previo o a un estado mejor que en el que te encontrabas como negocio, por ejemplo. Pero hablando de estos negocios pequeños, pues claro, para ellos es muy difícil poder apoyar a la comunidad, pero además intentar hacer algo nuevo para que su negocio vuelva a llamar la atención o para que su negocio vuelva a reabrir, sobre todo cuando estamos hablando de negocios pequeños. Incluso aquí había algunos negocios que eran de 4 personas, ¿no? Entonces, 4 personas realmente, pues no hay mucho que ellos puedan hacer y pues suena a que realmente es un negocio que está, pues, podríamos decir incluso sobreviviendo, ¿no? Tomando en cuenta el tipo de público que tiene, que es para pequeñas comunidades, ¿no? Ah, y bueno, también lo que no, pues no se me hizo como muy bien es que tratan la ayuda de las grandes empresas dentro de la comunidad, o sea, como si fueran, ¿cómo se dice? Este, como si fuera caridad, pero esperan que los pequeños negocios sí formen parte de la resiliencia de las comunidades. Entonces, ¿por qué la diferencia, no? O sea, ¿por qué a uno sí se le va a ver como caridad y lo que puedas dar o lo que tú quieras dar, y por qué al otro si quieres forzarlo a que sea parte de esa comunidad resiliente, ¿no? Entonces, esas fueron las cosas que yo pude notar. Que me llamaron la atención y que pues yo haría crítica de ellas dentro del artículo.